Un maestro tiránico humilló y expulsó a un niño negro frente a toda la clase simplemente porque no provenía de un entorno de élite. Asumió que se iría en silencio, avergonzado. Pero al día siguiente, un helicóptero negro aterrizó justo en medio del patio de la escuela, trayendo consigo a un hombre poderoso, el abuelo de Jacob Miller, quien haría que todos replantearan sus suposiciones. El sol de Texas en la mañana temprana arrojaba brillantes rayos dorados sobre el campus de Westfield High, una escuela conocida como la escuela de la élite. Autos deportivos relucientes se alineaban frente a las puertas, y un grupo de estudiantes blancos salía con uniformes impecables, zapatos lustrados y costosas mochilas de diseñador colgadas despreocupadamente sobre sus hombros. En ese lugar, Jacob Miller, un niño negro de 13 años, era un extraño. No bajó de un auto de lujo, no vestía ropa de diseñador. En su lugar apareció con una simple camisa, jeans descoloridos y botas cubiertas de lodo, las marcas de una dura mañana de trabajo en la granja de su familia. No tenía un chofer ni privilegios, solo una vieja mochila desgastada y manos callosas por trabajar en los pasillos. Miradas de desprecio se posaban sobre él. Jacob siguió caminando, intentando ignorar los susurros a su alrededor. Oh, Dios mío, está entrando a la escuela con botas llenas de barro. ¡Qué asco! ¿De verdad cree que pertenece aquí? ¿Por qué siquiera dejaron entrar a alguien como él? Esas palabras no necesitaban ser dichas en voz alta. Jacob las había escuchado suficientes veces como para saber exactamente cómo se decían. De repente, un pie se interpuso en su camino. Jacob se detuvo, dándose cuenta de que un grupo de estudiantes bloqueaba el pasillo. Al frente estaba Ethan Carter, un chico rubio de ojos azules afilados y una sonrisa arrogante. Ethan era el hijo de un magnate inmobiliario, criado con todo, excepto compasión. Inclinó la cabeza fingiendo sorpresa. Vaya, ¿quién es este? Un granjero que se ha perdido en el mundo de los educados. El grupo estalló en carcajadas, un sonido punzante que resonó en el pasillo. Otro chico junto a Ethan, Andrew, cruzó los brazos y miró las botas embarradas de Jacob antes de encogerse de hombros en burla. Debe haber terminado de ordeñar vacas y salió corriendo para acá. Jacob apretó los labios, intentando no reaccionar. Sabía bien que enfrentarse a Ethan y su grupo solo empeoraría las cosas. Pero Ethan aún no había terminado. Se acercó más, bajando la voz en un tono provocador. Oye, niño granjero. Madrugador, ¿eh? ¿Alguien te despertó con el canto del gallo? Esta vez la risa explotó. Algunos otros estudiantes se unieron, aunque no todos estaban de acuerdo. Pero en Westfield High, Ethan era la figura de poder entre los estudiantes, y nadie quería ponerse del lado del perdedor. Jacob agarró las correas de su mochila y respiró hondo. Podía sentir la sangre caliente subiéndole al pecho, pero no podía reaccionar. No ahora, no aquí, no con aquellos que siempre intentaban hundirlo. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Ethan por un segundo. Luego se hizo a un lado, evitando al grupo. Pero a Ethan no le gustó eso. No te dije que te fueras. Una mano se extendió, empujando con fuerza el hombro de Jacob. Jacob tambaleó, pero no cayó. Se detuvo, tomó aire y luego miró directamente a los ojos de Ethan. Sin ira, sin miedo, solo una determinación silenciosa. Y eso incomodó a Ethan. Nadie más se rió. El aire se volvió tenso. Por un momento, pareció que Ethan diría algo más, pero entonces sonó la campana de clases. Jacob se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás la risa, dirigiéndose a su clase de historia, sin tener idea de que una humillación aún mayor lo esperaba. Jacob apresuró el paso por el largo pasillo, dejando atrás las risas burlonas y las miradas de desprecio. No se volvió para mirar a Ethan y su grupo, ni le importaron los susurros de los demás. Estaba demasiado acostumbrado a ello, a las palabras cortantes que cada día le herían la autoestima. Pero por mucho que se habituara, no podía negar la verdad. Cada vez una nueva herida quedaba dentro de él, más profunda y más fría que antes. Entró al aula de historia y se dirigió a su asiento de siempre, un rincón en la parte trasera donde al menos se sentía un poco más seguro. Las primeras filas estaban ocupadas por los rostros familiares de los hijos de la élite de la ciudad, aquellos que habían crecido asistiendo a colegios privados prestigiosos
y que nunca habían conocido el significado del trabajo manual. Para ellos, las mañanas de Jacob eran algo ajeno y despreciable. La puerta del aula se abrió, y el sonido de tacones resonando sobre el suelo de baldosas silenció inmediatamente la sala. La señorita Whitmore entró con la autoridad de alguien que creía tener el poder absoluto en ese salón. Siempre entraba así, con ojos fríos y afilados, gestos rígidos y una voz imponente que no dejaba otra opción más que obedecer. Pero Jacob sabía que detrás de esa fachada había una persona llena de prejuicios. Alguien que juzgaba a los estudiantes únicamente por su origen y que nunca escondía su desprecio por personas como él. Colocó su plan de clases sobre el escritorio, ajustó sus gafas sin montura sobre el puente de la nariz y luego recorrió el aula con la mirada. Sus ojos se posaron en Jacob por un momento antes de que hablara. Hoy vamos a hablar sobre la Guerra Civil Americana. Su voz no era fuerte, pero era poderosa. Cada palabra resonaba en la quietud del aula. Miró alrededor como si estuviera buscando un objetivo. Y luego, como un gato eligiendo al ratón más débil para jugar, pronunció el nombre de Jacob, alargándolo con un tono lleno de significado oculto. Jacob. Él se estremeció levemente. Sus ojos marrón oscuros se alzaron. Un escalofrío recorrió su espalda. No se sorprendió de que lo llamara. Esto había sucedido demasiadas veces antes. A la señorita Whitmore le gustaba meterse con él, y sabía que no lo hacía simplemente para poner a prueba sus conocimientos. ¿Sabes de qué trató esta guerra? La sala quedó en silencio y todas las miradas lentamente se dirigieron hacia Jacob. Sintió su corazón golpear con fuerza en su pecho. Bajó la mirada, fingiendo pasar las páginas de su cuaderno, buscando desesperadamente una respuesta. Sabía sobre la guerra civil, pero después de lo que acababa de suceder afuera, su mente se sentía como una hoja en blanco. Balbuceó, a punto de decir algo, pero antes de que pudiera hablar, una risa burlona lo interrumpió. «¡Oh, lo olvidé!». La voz de la señorita Whitmore flotó en el aire, impregnada de sarcasmo. «Tal vez no necesitas preocuparte por la historia de Estados Unidos. Después de todo, tus antepasados nunca la aprendieron, ¿verdad?». El aula se quedó en silencio por un momento. Luego, como si alguien hubiera presionado un interruptor, estalló en risas. Algunos estudiantes fingieron taparse la boca, pero sus ojos brillaban con diversión. Otros se voltearon entre sí, levantando las cejas como si acabaran de presenciar algo altamente entretenido. Ethan, sentado en la primera fila, giró sutilmente la cabeza para mirar a Jacob, con una sonrisa de satisfacción en la comisura de sus labios. Jacob sintió su rostro arder como si alguien le hubiera echado un balde de agua hirviendo. Su garganta se cerró y no pudo obligarse a hablar. La señorita Whitmore cruzó los brazos, su rostro sin el más mínimo indicio de arrepentimiento, remordimiento o duda. Sabía exactamente lo que había dicho y lo había hecho con intención clara. Jacob bajó la mirada a sus manos. Sus dedos se apretaron en puños, sus nudillos volviéndose blancos. Podía sentir una oleada de rabia acumulándose en su pecho. Quería defenderse, levantarse y declarar que conocía la historia de Estados Unidos mejor que nadie en esa sala, que sus antepasados habían luchado y derramado sangre por los derechos que ahora tenían. Pero no podía, porque sabía que, si lo hacía, solo les daría más razones para verlo como alguien que no conocía su lugar. Tragó la humillación que le subía por la garganta y permaneció en silencio. Pero dentro de él, un fuego comenzó a encenderse. La ira se encendió como una llama feroz en el interior de Jacob, quemando toda la paciencia que había tratado de mantener durante la mañana. Las palabras de la señorita Whitmore no eran solo un insulto, eran un cuchillo que apuñalaba directamente su autoestima, clavándose en las cosas que había tratado de ignorar, pero que nunca había olvidado realmente. Se levantó de golpe, la silla raspando ruidosamente contra el suelo, cortando la risa burlona que llenaba el aula. Sus ojos ardían. Ya no era el chico tranquilo y callado que solía ser. «¿De qué estás hablando?». La sala se quedó en un silencio repentino, como si nadie esperara que el chico de campo, el chico negro al que normalmente menospreciaban, se atreviera a enfrentarse a la señorita Whitmore. Pero ella no mostró ni un ápice de duda. Al contrario, dio un paso lento y deliberado hacia él, sus tacones resonando contra el suelo con autoridad.
Cuando se detuvo justo frente a él, a solo unos centímetros de distancia, Jacob pudo ver sus ojos fríos, sin rastro de vacilación ni vergüenza. «Si no quieres que se rían de ti», dijo, su voz impregnada de veneno, «entonces demuéstralo». Jacob apretó los dientes, sintiendo cómo el aula entera lo rodeaba en una trampa invisible. Los ojos aún estaban sobre él. Algunos estudiantes lucían confundidos por la situación, pero la mayoría solo esperaban ver cómo iba a reaccionar. La señorita Whitmore continuó, su voz bajando, cada palabra sintiéndose como una aguja perforándole los oídos. «De lo contrario, sal de aquí. No hay lugar para gente que no sabe cuál es su sitio». Toda la clase se quedó en un silencio absoluto. Nadie dijo una palabra, pero la atmósfera cambió drásticamente. Esto no era solo una crítica a su desempeño académico. Era una humillación pública. Un mensaje que no necesitaba estar oculto. «No perteneces aquí. No tienes valor aquí». Jacob escuchó una risa suave desde la primera fila. Ethan estaba allí, con los brazos cruzados, inclinando la cabeza, su sonrisa victoriosa más evidente que nunca. Jacob apretó los puños, sintiendo cómo su dignidad se hacía pedazos frente a todos. Cada nervio de su cuerpo le pedía que se defendiera, que peleara, que gritara en sus caras que no era un niño inútil. Pero entonces un frío entendimiento lo golpeó como un balde de agua helada. No tenía derecho a hacerlo. Si reaccionaba con fuerza, lo único que recordarían sería a un chico negro que perdió el control. Si gritaba, si dejaba que la ira lo dominara, solo les daría una excusa para llamarlo agresivo, incontrolable, indigno de estar en un lugar como este. Ellos querían que se enojara. Querían una razón para demostrar que no pertenecía allí. Y Jacob no iba a dársela. Respiró hondo, aflojó el agarre de sus puños y comenzó a guardar lentamente sus libros, sin decir una sola palabra. Nadie esperaba que hiciera eso. Ninguna respuesta, ningún argumento, ninguna súplica. Solo un silencio cargado de significado, porque nada es más aterrador que el silencio de alguien que se niega a jugar según las reglas de los demás. La señora Whitmore parpadeó, un breve destello de confusión cruzó su rostro, como si hubiera esperado una reacción diferente de él. Pero Jacob simplemente se echó la mochila al hombro y salió. Otra risa burlona resonó en algún lugar detrás de él, pero esta vez menos voces se unieron. Jacob pasó entre los escritorios con la cabeza en alto. No bajó la mirada, no mostró ninguna señal de debilidad, pero dentro de él, un fuego se había encendido, y esta vez no se apagaría fácilmente. La puerta del aula se cerró de golpe tras Jacob con un sonido seco y áspero. No miró atrás, sin querer que nadie en la clase viera la furia en su rostro. Caminó por el largo pasillo donde la luz del sol de la mañana entraba por los grandes ventanales, proyectando rayos sobre el suelo de baldosas blancas. Pero lo único que logró fue hacer que se sintiera aún más fuera de lugar. Su corazón aún latía con fuerza, no por miedo, sino por la frustración hirviendo en su pecho. La señora Whitmore no solo lo había humillado frente a la clase, había insultado deliberadamente sus raíces, sus ancestros, su historia. Y lo más doloroso era que nadie en la clase se había levantado por él. Jacob apretó los dientes tratando de controlar su respiración para no dejar escapar su rabia. Sabía que si perdía el control, si dejaba que sus emociones tomaran el mando, el rumor sobre el chico negro loco de la clase se esparciría por toda la escuela en cuestión de minutos. Dentro del aula, tan pronto como Jacob salió, una ola de murmullos estalló como una ola rompiendo. Realmente se fue. Apuesto a que nunca se atreverá a volver. Ridículo. Pensar que podría aprender con nosotros. Los estudiantes blancos y adinerados se rieron con burla. Ethan Carter, el líder de su grupo, se recostó en su silla con los brazos cruzados sobre el pecho, disfrutando la escena como si acabara de ver un excelente espectáculo de comedia. Patético, pensó. Él era importante. Ethan sonrió con suficiencia y luego bajó la voz en tono sarcástico. Tal vez está llorando en el baño ahora. Sus amigos estallaron en carcajadas, algunos golpeando las mesas, añadiendo más al ambiente de burla en la sala. La señora Whitmore estaba al frente de la clase, sin intervenir, sin decir una sola palabra para detenerlo. Simplemente miró a la clase,
sus ojos brillando con un toque de satisfacción, como si acabara de completar una tarea importante. Siempre había creído que ciertas personas no pertenecían a lugares como este, y si Jacob Miller era demasiado terco para darse cuenta, ella le ayudaría a entenderlo humillándolo frente a todos. Pero en el aula no todos reían. Los pocos estudiantes negros bajaron la cabeza en silencio, demasiado asustados para hablar. No se atrevieron a enfrentarse a Ethan, no se atrevieron a desafiar a la señora Whitmore. Algunos sintieron que algo estaba mal, pero no tuvieron el valor de decirlo en voz alta. Una chica negra sentada junto a la ventana, Alyssa Johnson, apretó con fuerza su bolígrafo, mordiéndose el labio, tratando de contener las palabras. Quería gritar. Sabía que si hablaba, sería el próximo objetivo. Un chico latino, Miguel, miró la página en blanco frente a él. Parte de él quería gritarle a la señora Whitmore, decirle que no tenía derecho a insultar a Jacob de esa manera. Pero la razón le decía que si lo hacía, se metería en graves problemas. Todos habían visto esto suceder demasiadas veces antes, y todos conocían una simple regla. Si no querías convertirte en la próxima víctima, mantente en silencio. La señora Whitmore, aparentemente ajena a la tensión en la sala, se giró hacia la pizarra y tomó un trozo de tiza. Continuemos. No tenía idea de que una tormenta ya estaba comenzando a formarse. En solo una hora, la noticia de lo que había sucedido se había extendido por toda la escuela. En la cafetería, la biblioteca, afuera, en la cancha de baloncesto, donde quiera que los estudiantes se reunieran, el tema de conversación era Jacob Miller y la clase de historia de la señora Whitmore. Estudiantes como Ethan y sus amigos difundían la historia con entusiasmo, añadiendo sus propios detalles para hacerla aún más humillante para Jacob. Simplemente se quedó ahí, sin palabras, sin poder decir nada. Ethan exageró al contar el incidente. Y luego, cuando la señora Whitmore le soltó la verdad, simplemente hizo las maletas y se fue, como un ratoncito. Las carcajadas estallaron alrededor de las mesas del almuerzo. Algunos estudiantes, aunque no estaban de acuerdo con Ethan, rieron junto con él para evitar ser vistos como aliados de Jacob. Pero no todos reían. Algunos estudiantes comenzaron a sentirse incómodos, no porque sintieran simpatía por Jacob, sino porque sintieron que algo no estaba bien. Un estudiante de último año, Brian Thompson, escuchó la historia en el gimnasio y sintió un malestar revolverse en su pecho. No porque le agradara a Jacob, nunca habían hablado entre sí, pero porque sabía que si esto podía sucederle a Jacob hoy, podía sucederle a cualquiera mañana. El chisme se extendió aún más, llegando a oídos de un joven profesor, el señor Anderson, cuando escuchó a un grupo de estudiantes susurrando sobre lo que había pasado. Al principio, el señor Anderson no le dio mucha importancia, pero a medida que escuchaba lo que decían, se quedó paralizado de asombro. Ellos nunca tuvieron la oportunidad de aprender de sus ancestros. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que si no hacía algo, nadie más lo haría. Pero la verdadera tormenta comenzó cuando la noticia llegó a alguien más allá de la escuela. Alguien a quien la señora Whitmore no podía ignorar. Clara Miller, la madre de Jacob, recibió un mensaje de una amiga sobre lo que había sucedido. Cuando lo leyó, se quedó paralizada durante unos segundos, incapaz de creer lo que veía. Luego hizo una llamada telefónica, pero esa llamada no fue para la maestra ni para el director. Llamó a su padre, y solo unas horas después, un helicóptero negro despegó de un rancho en las afueras de Texas, dirigiéndose directamente a Westfield High. El amanecer de Texas apenas comenzaba a romper el cielo, y los primeros rayos de sol caían sobre los majestuosos edificios de Westfield High, creando una imagen perfecta de una escuela prestigiosa. Un lugar donde la igualdad solo existía en el papel, y donde aquellos con poder siempre asumían el derecho de decidir quién merecía respeto. Pero ese día, lo que rompió la quietud no fue la campana anunciando el inicio de clases, ni el bullicio de los estudiantes en el desayuno. Fue un sonido profundo, lento pero poderoso, que hizo temblar todo el campo de fútbol. El sonido de las hélices de un helicóptero negro y elegante, brillante como una inmensa gema oscura, descendía del cielo, bajando lentamente su altitud. Ráfagas de viento provocadas por las aspas levantaron polvo y hojas secas en el aire,
obligando a decenas de estudiantes a cubrirse los ojos y agacharse para evitar los escombros. El rugido del motor era una declaración en sí misma. Westfield High nunca había presenciado algo así. Los estudiantes salieron corriendo hacia el campo de fútbol, reuniéndose en grupos, con los ojos muy abiertos, observando el helicóptero descendente. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Otros señalaban y susurraban en voz alta, mientras que los maestros cercanos permanecían inmóviles, desconcertados, sin saber qué estaba ocurriendo. La puerta del helicóptero se abrió de golpe. Un hombre negro salió, James Miller. Su figura alta e imponente vestía un impecable traje negro hecho a la medida, con costuras afiladas que marcaban su porte, y zapatos de cuero pulidos que reflejaban la luz del sol. Su rostro era anguloso, y las arrugas en su frente no lo envejecían, sino que añadían a su presencia dominante. Algunos maestros quedaron boquiabiertos, no por la escena, sino porque reconocieron quién era. James Miller no era un simple granjero, era una leyenda en la industria agrícola de Texas, dueño de cientos de granjas en todo el estado que abastecían de productos orgánicos a las principales cadenas de supermercados del país. No era solo un agricultor, era un reformador, un empresario, un símbolo de superación de la pobreza. Y hoy no estaba allí como benefactor de la escuela, estaba allí para exigir justicia para su nieto. Justo detrás de él, Jacob Miller descendió. Ya no había rastro del muchacho de ayer, con la cabeza baja y los hombros caídos. Hoy, Jacob caminaba con una postura distinta, sus ojos fijos al frente. Ya no había vergüenza ni humillación, solo determinación. Los susurros explotaron por todo el campo. ¿Qué está haciendo aquí? Dios mío, no me digas que esto es por Jacob. Apuesto a que algo grande está por pasar. En una esquina del campo de fútbol, Ethan Carter y su grupo estaban paralizados. Ya no se reía. Sabía perfectamente quién era James Miller, y lo que lo aterraba no era la idea de que Jacob obtuviera justicia. Era el hecho de que, por primera vez en su vida, sentía miedo. Mientras los estudiantes seguían congelados en su lugar, James Miller caminó directamente hacia el edificio principal de la escuela, donde el director y los maestros esperaban, atónitos. La puerta de la oficina del director se abrió de golpe. El director Richardson, un hombre blanco de unos 50 años con el cabello gris peinado meticulosamente, se puso de pie, forzando una sonrisa profesional que apenas ocultaba su tensión. A su lado, la señora Whitmore permanecía rígida, sus manos inconscientemente apretadas, mientras observaba a James Miller entrar. Nadie en la sala necesitaba adivinar por qué estaba allí. James Miller no perdió el tiempo con rodeos. Me han dicho que mi nieto fue humillado en clase. Su voz era cálida, pero no había ni un rastro de indulgencia en ella. La sala se quedó en silencio. La señora Whitmore parpadeó, tratando de ocultar su confusión. Señor Miller, creo que ha habido un malentendido. James Miller no la dejó terminar. Sacó un cheque de su chaleco y lo colocó sobre el escritorio frente al director Richardson. ¿Sabe quién financió el laboratorio de ciencias de la escuela? Nadie respondió. ¿Quién invirtió en el programa de historia que la señora Whitmore enseña? ¿Quién donó cientos de miles de dólares para garantizar que esta escuela tenga los mejores recursos? El director Richardson tragó saliva. El rostro de la señora. Whitmore palideció. Sus labios se tensaron. James Miller asintió levemente, como si confirmara algo que ya sabía desde el principio. Luego giró su mirada afilada hacia la señora Whitmore. Así que cree que tiene derecho a humillar a mi nieto solo porque no se parece a los demás niños de aquí. El silencio en la habitación era denso, tan pesado que nadie se atrevía ni siquiera a respirar fuerte. Jacob dio un paso adelante, y su voz ya no temblaba como el día anterior. No necesito privilegios. Todos los ojos se posaron en él. Solo quiero que me respeten como a los demás. La señora Whitmore desvió la mirada, evitando el contacto visual con Jacob. Sabía muy bien que había estado equivocada, pero también entendió algo más. Hoy ella ya no tendría el control de la situación. James Miller sonrió levemente, echando un último vistazo al director. Espero que lo entienda. Mi familia no necesita lástima ni un trato especial. Solo necesitamos una verdad simple. El respeto no se basa en el color de piel ni en el origen. Se basa en el carácter, en la inteligencia,
en lo que una persona aporta a la sociedad. El director Richardson no pudo argumentar, porque sabía que James Miller tenía razón y que la tormenta apenas comenzaba. La atmósfera en la oficina era pesada y sofocante, como si todo el aire hubiera sido absorbido de la habitación. Cuando James Miller pronunció sus primeras palabras, la señorita Whitmore se sentó rígidamente en su silla, su rostro pálido, sus labios apretados como si intentara contener el pánico. No había esperado que la situación llegara tan lejos. Solo pensó que estaba enseñándole una lección a un terco niño negro. Una lección sobre saber cuál era su lugar. Una lección sobre quién realmente tenía el poder en este mundo. Pero ahora se daba cuenta de que había subestimado a Jacob Miller. No solo había humillado a un niño pobre, había tocado al nieto de uno de los hombres más poderosos de Texas. Sentado frente a ella estaba el director Richardson, un hombre de mediana edad con el cabello gris cuidadosamente peinado y un traje azul oscuro bien planchado. Pero ahora estaba sudando. Sus dedos se aferraban al reposabrazos de su silla mientras sus ojos miraban nerviosamente a James Miller, como si intentara descifrar sus pensamientos. Junto al director había otros dos profesores, un hombre y una mujer, quienes habían sido testigos de todo pero no se atrevieron a hablar en defensa de Jacob. Cuando ocurrió, simplemente se quedaron sentados en silencio, como si temieran que cualquier movimiento pudiera arrastrarlos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. James Miller estaba de pie frente al escritorio del director, un cheque en blanco colocado justo enfrente de Richardson. Nadie se atrevía a tocarlo. He oído que mi nieto fue humillado en clase, dijo James. Su voz no era fuerte, pero tenía un peso que nadie podía ignorar. No era una pregunta, no era una acusación, era un hecho innegable. El director tragó saliva con dificultad, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Entendía demasiado bien que James Miller no era alguien a quien pudiera darse el lujo de ignorar. La señorita Whitmore tomó una respiración profunda, intentando recuperar la confianza que había perdido, pero su voz carecía de la seguridad que una vez tuvo. Señor Miller, siempre he tratado a todos mis estudiantes con justicia, dijo. Siguió un largo silencio. Entonces James Miller esbozó una sonrisa fina, sin humor, su mirada lo suficientemente afilada como para hacer que la señorita Whitmore apretara inconscientemente sus manos sobre sus muslos. Justamente, repitió, su tono llevaba una sutil burla. Justamente como para humillar a un niño frente a toda la clase. Justamente como para usar la historia para degradar sus propios orígenes. La señorita Whitmore abrió la boca, con intención de decir algo, pero James Miller levantó la mano suavemente, silenciándola. Sacó un cheque y lo colocó sobre el escritorio con un suave golpe, pero fue suficiente para sobresaltar a todos en la habitación. ¿Sabe quién financió el laboratorio de la escuela?, preguntó. Nadie habló. ¿Quién invirtió en el programa de historia que usted enseña? Nadie se atrevió a mirarlo a los ojos. ¿Quién ha contribuido con cientos de miles de dólares para asegurar que esta escuela tenga los mejores recursos? Esta vez el director Richardson tragó saliva nerviosamente, tratando de mantener la compostura. Señor Miller, dijo, apreciamos enormemente las contribuciones que usted y su familia han hecho, pero creo que... Fui yo, lo interrumpió James Miller, su voz firme. La atmósfera en la sala se congeló. Los otros profesores jadearon y la señorita Whitmore perdió todo el color en su rostro. Todos sabían que Westfield High había recibido cientos de miles de dólares de la Fundación Miller, pero nunca imaginaron que James Miller era quien estaba detrás de todas esas donaciones. James Miller se mantuvo firme. Su sola presencia era suficiente para captar la atención sin necesidad de amenazas. Invertí en esta escuela porque creo en la educación. Creo que cada niño, sin importar su origen, merece la oportunidad de aprender, crecer y tener éxito. Pero ayer, una de las maestras pagadas con mis propias contribuciones humilló a mi nieto usando la historia. La señorita Whitmore se mordió el labio, incapaz de encontrar palabras para defenderse. Jacob dio un paso al frente, su voz firme. Ya no temblaba como el día anterior. No necesito privilegios. Todas las miradas se posaron en él. Solo quiero que me respeten como a los demás. La señorita Whitmore desvió la mirada, evitando la de Jacob. Sabía muy bien que había cometido un error, pero también entendía algo más.
hoy ya no controlaría la narrativa. James Miller dio una pequeña y fría sonrisa y miró al director una última vez. Espero que lo entienda. Mi familia no necesita lástima ni un trato especial. Solo necesitamos una verdad simple. El respeto no proviene del color de piel ni del origen. Proviene del carácter, de la inteligencia, de lo que uno aporta a esta sociedad. El director Richardson no pudo argumentar porque sabía que James Miller tenía razón y que la tormenta apenas había comenzado. James Miller mantuvo su mirada afilada, sin titubear ni un solo segundo. Miró directamente a los ojos de la señorita Whitmore sin vacilar, sin una pizca de piedad. ¿Humilló a un niño por su origen? Su voz no necesitaba ser fuerte, pero cada palabra golpeaba como un puñetazo directo. Nada de rodeos, nada de evitar la verdad. Nadie en la habitación podía ignorar el peso de sus palabras. Se burló de mi nieto mientras usaba el dinero de mi familia para enseñar. Esas palabras fueron como un látigo para la señorita Whitmore. Se tambaleó, sus manos apretadas con fuerza sobre su regazo, su rostro tan blanco como si acabara de ser expuesta ante el mundo entero. En todos sus años de enseñanza, nadie la había enfrentado de esa manera. Yo, yo no quise hacer nada malo, balbuceó, su voz temblorosa, sus ojos recorriendo la sala como si buscara algo a qué aferrarse. ¿Nada malo? James Miller arqueó una ceja, repitiendo lentamente sus palabras, como si él mismo no pudiera creer lo que acababa de escuchar. La habitación quedó en un silencio absoluto. El director Richardson sudaba. Los otros profesores no se atrevieron a hablar, todos conteniendo la respiración, esperando lo que podría suceder a continuación. Déjeme preguntarle de nuevo, dijo James Miller, su voz como un filo cortante, para entender mejor su explicación de nada malo. James Miller bajó la voz, pero eso solo hizo que sus palabras fueran más cortantes. ¿Ridiculizaste o no a Jacob frente a toda la clase, convirtiéndolo en el hazmerreír de todos? La señora Whitmore tragó saliva con dificultad. Yo solo quería enseñarle una lección sobre el esfuerzo. ¿Sobre el esfuerzo? Él soltó una risa oscura, pero sus ojos no mostraban ni un rastro de humor. ¿Le estás enseñando sobre esfuerzo a un niño que se levanta a las 5 de la mañana para trabajar en la granja de su familia? ¿A un niño que termina una jornada físicamente agotadora y aún así viene a la escuela todos los días para aprender como los demás? La señora Whitmore no pudo responder. ¿De verdad crees que Jacob no sabe lo que es el esfuerzo? Continuó James Miller, sin apartar la mirada de ella. ¿Realmente piensas que un chico que ha tenido que trabajar el doble o el triple que los demás niños en esta escuela solo para estar en la misma clase que ellos necesita que tú le enseñes sobre esfuerzo? Cada una de sus palabras caía como un martillo, rompiendo las débiles defensas de la profesora. No podía refutarlo porque, en el fondo, sabía que estaba equivocada. Pero su silencio no significaba que estuviera dispuesta a admitir su error. Yo no discrimino, dijo ella con la voz temblorosa pero tratando de mantenerse firme. Trato a todos mis alumnos por igual. James Miller inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos afilados recorriéndola una vez más. ¿Igual? Repitió con incredulidad. ¿Alguna vez le has dicho a un estudiante blanco que sus antepasados no necesitaban aprender historia? La señora Whitmore se mordió el labio, sus brazos temblaban ligeramente. No pudo responder porque sabía que la respuesta era no. ¿Alguna vez le has dicho a un estudiante adinerado que debería dejar sus estudios y volver a trabajar para su familia? La señora Whitmore apretó los dientes, aferrando con fuerza el borde de su falda, como si intentara contenerse de decir algo insensato. No pudo responder porque la verdad era demasiado evidente. James Miller asintió, como si acabara de demostrar su punto. Se giró hacia el director Richardson, quien seguía de pie, paralizado, con gotas de sudor formándose en su frente. ¿Y todavía cree que aquí no hay ningún problema, director Richardson? El anciano intentó recomponerse, pero su voz aún temblaba. Señor Miller, yo le aseguro que nuestra escuela no tolera ninguna forma de discriminación. Si ha habido algún malentendido, yo... ¿Malentendido? James Miller rió, una sonrisa burlona extendiéndose en su rostro. Si yo no hubiera estado aquí hoy, si mi nieto no fuera mi nieto,
¿Aún lo llamaría un malentendido? El director Richardson no pudo responder. James Miller extendió su mano, señalando el cheque sobre el escritorio. ¿Sabe cuánto he invertido en esta escuela? Nadie en la sala se atrevió a responder. Más de $500,000, dijo, con una voz calmada pero llena de peso. El director Richardson se estremeció ligeramente. Sabía que la familia Miller contribuía con una suma importante a la escuela, pero nunca había prestado atención a la cantidad exacta. Esto no se trata de dinero, continuó James Miller, su voz lenta pero afilada como un cuchillo. No vine aquí a retirar mi donación. No necesito amenazarlos con dinero. Vine aquí para asegurarme de que ningún otro niño tenga que pasar por lo que pasó mi nieto. La señora Whitmore se mordió el labio, su rostro ahora tan pálido como el papel. Había perdido no solo un debate, sino algo mucho más importante: su honor, su posición y su poder. El director Richardson sabía que no podía dejarlo pasar. Se ajustó la corbata, respiró hondo y se volvió hacia la señora Whitmore con una mirada pesada. Señora Whitmore, creo que necesitamos reconsiderar sus métodos de enseñanza. La profesora apretó los puños, como si quisiera protestar, pero se encontró incapaz de decir nada. James Miller la miró a los ojos una última vez y luego, lentamente, se puso de pie. No necesitaba decir nada más, porque la verdad ya era dolorosamente clara, y la tormenta que había traído consigo dejó consecuencias irreversibles. El aire en la sala era tan tenso como una cuerda de guitarra estirada al límite. Todos podían sentir que el poder que alguna vez tuvo la señora Whitmore, la autoridad con la que dominaba a sus alumnos, ahora se había convertido en polvo. Ya no tenía el control. Ya no podía imponerse con una voz fría y una mirada condescendiente. Perdió su poder en el momento en que Jacob se puso de pie y dijo lo que ningún estudiante había osado decirle antes. Jacob permaneció allí, fuerte y decidido, sus profundos ojos negros mostrando que nada podría hacerlo tambalear. Respiró hondo y habló con una voz calmada pero resonante, como si estuviera dirigiéndose a un sistema entero, a una sociedad demasiado acostumbrada a la discriminación y la injusticia. No necesito privilegios, solo quiero ser respetado. Todas las miradas estaban sobre él, pero esta vez nadie se atrevió a reír. Nadie se atrevió a burlarse de él como lo hicieron el día anterior en el aula. Los presentes habían sido testigos de la humillación pública de Jacob, habían escuchado las crueles palabras de la señora Whitmore y habían visto la vergüenza que soportó cuando salió del aula. Pero también lo vieron ahora, de pie, sin doblegarse, sin suplicar, sino exigiendo lo mínimo que cualquier ser humano merece: respeto. La señora Whitmore, quien alguna vez sintió que tenía el destino de sus alumnos en sus manos, no pudo mirarlo a los ojos. Se retorció las manos temblorosas, aferrando el dobladillo de su falda como si buscara algo a lo que sujetarse. Pero nada podía salvarla ahora. Y entonces hizo algo que jamás había hecho con ningún estudiante. Yo lo siento, Jacob. Su voz era seca, vacía. No había sinceridad, ni verdadero arrepentimiento. Pero sabía que no tenía otra opción. En todos sus años de enseñanza, nunca había sido obligada a pronunciar tales palabras. Pero hoy ya no tenía el control. Hoy tenía que admitir su error frente a un estudiante al que alguna vez menospreció. Jacob no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí, mirándola, como si intentara ver a través de la fachada de alguien que siempre creía tener la razón. Un pesado silencio envolvió la sala. Todos los presentes podían sentir el peso de ese momento. Finalmente Jacob asintió levemente, no para aceptar la disculpa, sino para reconocer que había sido dicha. Él no necesitaba la disculpa, nunca la había necesitado, porque una disculpa no podía borrar lo que había pasado, no podía borrar todas las veces que se habían burlado de él, no podía borrar la sensación de ser menospreciado en un aula en la que también se suponía que debía pertenecer, pero había recuperado lo más importante: su respeto propio. El director Richardson se sentó, sintiendo el peso de la situación. En todo su tiempo dirigiendo Westfield High, nunca había enfrentado un evento como este. Su escuela siempre había sido un lugar para los hijos de los poderosos, donde las reglas eran escritas por los ricos. Y aquellos que no pertenecían a esa clase tenían dos opciones: permanecer en silencio o irse.
Pero hoy ya nada estaba en sus manos. Aclaró la garganta, intentando recuperar su autoridad. Jacob dijo con la voz ligeramente temblorosa: tendremos una reunión con la Junta Escolar para revisar a fondo los métodos de enseñanza y la conducta de nuestros profesores. También implementaremos programas de capacitación sobre igualdad y respeto para los estudiantes, para asegurarnos de que algo así nunca vuelva a suceder. Jacob asintió, pero sabía que las palabras por sí solas no significaban nada sin acción. No se detuvo ahí. Dio un paso más, su voz aún firme. ¿Y la señora Whitmore? La sala se congeló. Nadie habló, pero todos entendieron lo que quería decir. Si no había ninguna forma de disciplina para la señora Whitmore, entonces lo ocurrido hoy no significaría nada. La señora Whitmore apretó los puños como si intentara mantener la compostura, pero Jacob sabía que estaba aterrada. El director Richardson miró a la señora Whitmore y luego respiró hondo. Tendremos una reunión interna para revisar las acciones de la señora Whitmore y determinar la medida disciplinaria adecuada. Esta vez la señora Whitmore saltó de sorpresa. No pensó que las cosas podrían llegar tan lejos. Director Richardson, yo... intentó decir algo, pero él levantó la mano para detenerla. Señora Whitmore, creo que es momento de que reconsidere sus métodos de enseñanza. Ella se tensó, pero no pudo discutir, porque por primera vez en su vida ya no tenía el control. Jacob respiró hondo y luego se giró lentamente para salir de la sala. No necesitaba decir nada más porque había ganado. No porque su abuelo fuera rico, ni porque tuviera a alguien protegiéndolo, sino porque se atrevió a defenderse. Y desde este día en adelante, nada volvería a ser igual. Desde ese día, todo cambió. No fue un cambio repentino, como pasar una página en un libro, ni una revolución que lo volteara todo de un momento a otro. Fue más bien como un arroyo subterráneo que poco a poco se filtraba en cada rincón de Westfield High. Suave pero imparable. Jacob caminaba por el pasillo con la cabeza en alto, sin bajar la mirada, sin apresurarse para evitar las miradas de aquellos que antes se burlaban de él. Ya no tenía que esquivar a nadie, ni fingir ser invisible en los pasillos llenos de chicos ricos y privilegiados. No más risas susurradas a sus espaldas. No más comentarios mordaces cuando entraba en clase. No más miradas de desprecio que cortaban su autoestima como cuchillas silenciosas. Aquellos que antes se burlaban de él ahora no se atrevían a abrir la boca. No porque de repente se hubieran convertido en buenas personas, ni porque realmente lamentaran lo que habían hecho, sino porque sabían que Jacob ya no era el blanco fácil que solía ser. Ya no era el chico que agachaba la cabeza en silencio y aceptaba la humillación sin resistencia. Se había levantado y había reclamado su dignidad, y ahora sabían que si continuaban menospreciándolo, serían ellos los que merecerían el desprecio. Ethan Carter ya no se interponía en su camino en el pasillo, ya no cruzaba los brazos con una media sonrisa arrogante, ya no lanzaba palabras crueles envueltas en un tono de poder y burla. Seguía allí, aún aferrado a sus viejas creencias, aún cargando con un odio invisible hacia aquellos que consideraba indignos de su mundo, pero ya no se atrevía a expresarlo abiertamente. Sabía que esta vez, si continuaba, no sería solo una broma inofensiva de la que pudiera salir impune. No solo Ethan, sino todo su grupo de amigos se volvió más cauteloso. Aquellos que antes se reían y usaban a Jacob como un chiste para sentirse más poderosos, ya no actuaban con la misma seguridad. Lo miraban, pero ya no con desprecio descarado. En su mirada había una mezcla de recelo, incomodidad y, aunque nunca lo admitirían, un poco de respeto. Su silencio no venía del remordimiento, sino del hecho de que ya no controlaban la narrativa. Ya no eran ellos los que decidían quién importaba y quién no. Habían perdido el poder invisible que una vez sostuvieron con tanta fuerza, sin siquiera darse cuenta. Pero el cambio no solo se reflejaba en los agresores que ahora guardaban silencio. Otros estudiantes comenzaron a ver a Jacob de manera diferente, algunos con los que nunca había hablado antes. Aquellos que antes simplemente lo veían como una sombra entre cientos de estudiantes, ahora empezaban a prestarle atención. Algunos, que nunca se habían molestado en saludarlo al pasar, ahora le hacían un leve gesto con la cabeza cuando sus miradas se cruzaban en el pasillo. Nadie lo decía en voz alta, pero Jacob podía sentir la diferencia. No todos habían cambiado por completo.
No todos se habían puesto de su lado, pero al menos habían comenzado a respetarlo. Habían empezado a reconocer que ya no era un chico invisible al que se podía ignorar sin consecuencias. Lo habían visto levantarse, lo habían visto enfrentarse a aquellos más poderosos que él, y vieron que no tenía miedo, incluso en las situaciones más difíciles. Y eso hacía imposible seguir viéndolo como el chico inferior al que una vez despreciaron en clase. Las cosas también cambiaron cuando Jacob entró a la clase de historia. La sala ya no estaba llena de susurros. Ya no había miradas burlonas sobre él. Caminó hasta su escritorio y se sentó, sin sentir que estaba entrando en un lugar donde no era bienvenido. Nadie fue especialmente amable con él, pero tampoco nadie se atrevió a verlo como alguien débil nunca más. La señora Whitmore seguía al frente de la clase, aún impartiendo sus lecciones con su tono severo de siempre. Pero había algo diferente en su mirada. Ya no se atrevía a llamarlo por su nombre frente a todos solo para avergonzarlo. No más comentarios velados, no más palabras disfrazadas de lecciones sobre el esfuerzo y el trabajo duro. El cambio no había sido inmediato. No había sido un milagro que transformara todo de la noche a la mañana. Pero Jacob ya no era el mismo. Y Westfield High tampoco. Ya no sentía que podía controlarlo como antes, porque sabía que cualquier acción que tomara a partir de ahora sería observada, examinada y juzgada por aquellos que ya no estaban dispuestos a mirar hacia otro lado. Nadie sabía exactamente qué había hecho la junta escolar con la señora Whitmore después de la reunión interna. No la despidieron ni la suspendieron, pero el cambio en su comportamiento era una prueba clara de que había recibido una advertencia severa. Tal vez nunca cambiara de verdad, pero al menos sabía que no podía seguir actuando como antes, sin enfrentar consecuencias. Los estudiantes que alguna vez habían permanecido en silencio mientras Jacob era humillado, también comenzaron a cambiar. Aquellos que antes bajaban la cabeza por miedo, sin querer involucrarse, sin atreverse a enfrentarse a los más poderosos, ahora empezaban a darse cuenta de que, quizás por primera vez, podían defenderse. Algunos de los otros estudiantes de color en la escuela comenzaron a sentir algo diferente. Ya no se sentían tan solos como antes. Algunos estudiantes que no eran tan ricos como Ethan y su grupo, aquellos que habían vivido siempre a la sombra de los más poderosos, ahora empezaban a darse cuenta de que, tal vez por primera vez, también podían tener una voz. Jacob no sabía si era un verdadero reconocimiento o solo un cambio temporal, pero no le importaba. No estaba luchando para ser reconocido, estaba luchando por sí mismo, y eso era suficiente. Desde ese día, Jacob ya no era solo el chico granjero, ya no era alguien a quien cualquiera podía intimidar sin miedo a represalias. Ya no era el niño que siempre tenía que soportar sin una forma de defenderse. Ahora era alguien que se había atrevido a enfrentar la injusticia sin inclinar la cabeza ante ella. Y eso, nadie podía cambiarlo. La señora Whitmore ya no se atrevía a menospreciar a ningún estudiante. Comenzó a replantearse sus métodos de enseñanza, no porque hubiera tenido una revelación repentina, ni porque realmente lamentara sus acciones, sino porque sabía que ya no podía ocultar sus prejuicios detrás de la fachada de la estricta enseñanza como había hecho antes. Se dio cuenta de que ahora cada palabra que decía, cada pequeño gesto, cada mirada en el aula podía ser examinada y analizada de una manera que nunca antes había ocurrido. En el pasado, podía hacer comentarios insinuantes sin que nadie la desafiara. Podía humillar a un estudiante con palabras cortantes sin temor a ser confrontada. Pero ahora sabía que las cosas habían cambiado. Lo sintió con mayor claridad la mañana del lunes, cuando entró al aula de historia. La habitación ya no tenía ese aire absoluto de miedo al que estaba tan acostumbrada. Ya no era un lugar donde su mera presencia bastaba para que los estudiantes guardaran silencio. Mientras se paraba en el podio, sintió las miradas sobre ella, no con respeto, sino con expectación, esperando ver si realmente había cambiado. Y cuando comenzó su lección, por primera vez en su carrera, se dio cuenta de que ya no se atrevía a elegir estudiantes al azar. No más preguntas dirigidas a aquellos que consideraba más débiles para convertirlos en objeto de burlas. No más comentarios cargados de desprecio hacia los estudiantes que no provenían de familias de élite. No más sonrisas de desdén cuando un niño no podía responder correctamente. Seguía enseñando, pero ya no con la actitud segura y autoritaria que solía tener.
Ahora hablaba menos y pensaba más en cada palabra que decía. Ya no se atrevía a meterse con Jacob. No más miradas condescendientes. No más palabras afiladas destinadas a humillarlo frente a la clase. Pero lo que más la inquietaba era que Jacob ya no le tenía miedo. Se sentaba en la parte trasera de la clase. Ya no evitaba su mirada ni bajaba la vista a su cuaderno como antes. Cuando sus ojos se encontraron, él no parpadeó ni desvió la mirada. Solo la sostuvo, tranquilo pero firme. Y por primera vez, fue ella quien apartó la mirada primero. Fue entonces cuando entendió que había perdido. No fue una derrota ruidosa. No fue un fracaso medible en calificaciones o acciones disciplinarias de la junta escolar. Pero había perdido lo más importante para una maestra como ella, el control. Ningún estudiante en esa clase la temía como antes. Ningún alumno bajaba la cabeza ante sus palabras severas, y eso la hizo darse cuenta de algo que nunca había considerado. Se había apoyado en el miedo para mantener su poder, pero ahora ese miedo había desaparecido. Esa tarde, cuando entró en la sala de profesores, el ambiente se sintió diferente. Algunos de sus colegas la miraron en silencio. Algunos asintieron levemente, pero nadie inició una conversación como solían hacerlo. Los rumores sobre lo que había sucedido en la oficina del director se habían extendido por toda la escuela, y todos sabían que su posición se había debilitado. Antes, se enorgullecía de ser considerada una de las maestras más autoritarias de la escuela, alguien a quien nadie se atrevía a desafiar, alguien que podía decir lo que quisiera sin temer las consecuencias. Pero ahora sentía la distancia de sus colegas, no porque la odiaran, sino porque no querían verse arrastrados a la situación en la que ella estaba atrapada. Mientras se sentaba en su escritorio, tratando de concentrarse en el plan de lecciones frente a ella, una voz la interrumpió. Escuché lo que te pasó. Levantó la vista y vio al señor Anderson, el profesor de matemáticas, de pie cerca con una taza de café en la mano. No dijo nada, solo asintió levemente. No creo que esperaras que esto llegara tan lejos. La señora Whitmore apretó el bolígrafo en su mano y respondió con voz baja, tratando de mantener la calma que alguna vez le resultó tan natural. No, no lo esperaba. El señor Anderson la observó por un momento largo y luego suspiró. Sabes, no creo que Jacob necesite que te disculpes. Creo que lo que realmente quiere es que aprendas algo de esto. Esta vez ella lo miró directamente, pero no encontró palabras para responder. El señor Anderson no esperó una réplica. Tomó un sorbo de su café y se alejó, dejándola allí, enfrentándose sola a sus propios pensamientos. Cuando regresó al aula por la tarde, vio a Jacob en la esquina del salón, hablando con algunos compañeros. Ya no era el chico tímido y callado de antes. Se veía más seguro, más cómodo, y entendió que ya no era un niño al que podía mirar por encima del hombro. Respiró hondo y se acercó al podio, tratando de concentrarse en su lección. Pero por primera vez en todos sus años como maestra, sintió una sensación de extrañeza. Por primera vez, se preguntó si realmente había enseñado de la manera correcta. Por primera vez comprendió que el poder no era algo inmutable, que aquellos que antes eran débiles podían volverse fuertes, que aquellos que alguna vez tuvieron poder podían ser juzgados. Y por primera vez, entendió que había estado equivocada. La noticia de que Jacob Miller había recibido una beca se extendió rápidamente por Westfield High como un soplo de aire fresco. Nadie esperaba que un chico negro, hijo de una familia de agricultores que había sido burlado y humillado en clase, pudiera subirse al escenario para aceptar un reconocimiento tan honorable. Algunos estaban sorprendidos, mientras que otros murmuraban, tratando de entender cómo un estudiante como él había logrado lo que muchos de los niños ricos de la escuela tanto deseaban. Pero sin importar lo que dijeran, la verdad seguía siendo la misma. Jacob ya no era un extraño. Se había ganado su lugar. La ceremonia de becas se llevó a cabo en el gran auditorio, donde las sillas estaban ordenadas cuidadosamente y las brillantes luces iluminaban el escenario. En el centro, el director Richardson sostenía el certificado. Aún parecía no haberse recuperado por completo de la presión de los recientes acontecimientos, pero hoy su voz resonaba con claridad. Ya no era la voz de alguien con poder absoluto, sino la de una persona que había aprendido que la justicia a veces no proviene de las reglas escritas,
sino de aquellos que se atreven a enfrentarlas y cambiarlas. Hoy honramos a un estudiante que no solo destaca académicamente, sino que también demuestra un espíritu fuerte, perseverancia y el coraje de enfrentar desafíos. El auditorio cayó en un profundo silencio cuando esas palabras resonaron en el aire. Nadie tenía dudas sobre a quién se refería. Algunos estudiantes se miraron entre sí, algunos levantaron las cejas, pero nadie protestó. Esta beca no es solo para quienes tienen las mejores calificaciones, sino para aquellos que han demostrado que el conocimiento no es algo que solo se mide con exámenes o notas, sino también por la forma en que enfrentan la adversidad. Y nadie la merece más que Jacob Miller. Los aplausos estallaron. Al principio fueron dispersos, pero luego se extendieron por toda la sala. Jacob caminó hacia el escenario con la cabeza en alto. Sin dudarlo, tomó el certificado de las manos del director Richardson, sus ojos recorriendo brevemente la audiencia, donde rostros familiares lo observaban con diferentes expresiones. Algunos reflejaban respeto, otros admiración y algunos incomodidad. Aquellos que una vez lo menospreciaron, aquellos que nunca pensaron que podría lograr esto. Ethan Carter estaba sentado en la fila del medio, su rostro rígido, su mirada oscurecida. Nunca había estado acostumbrado a ver a alguien superarlo, especialmente a alguien a quien alguna vez consideró inferior. Jacob podía sentir todas esas miradas, pero no le importaban. No estaba parado allí para demostrarle nada a nadie. Tampoco necesitaba el reconocimiento de quienes nunca creyeron en él. Estaba allí por sí mismo, por su esfuerzo, por todo lo que había soportado y superado para llegar a este punto. Miró hacia la primera fila, donde su abuelo, James Miller, estaba sentado. La mirada de su abuelo reflejaba orgullo, pero no sorpresa. Nunca había dudado de las habilidades de su nieto. Nunca pensó que Jacob necesitaba su ayuda para obtener lo que merecía. Solo estaba allí para presenciar cómo su nieto lo reclamaba por sí mismo. Jacob volvió a mirar a la audiencia. No era alguien que hablara frente a multitudes, pero esta vez sabía que tenía algo que decir. No estoy aquí hoy por suerte, ni porque tenga más privilegios que los demás. La sala quedó en completo silencio. Estoy aquí porque tuve que luchar por mí mismo, porque aprendí a no inclinarme ante lo que está mal, porque aprendí que el respeto no es algo que los demás te dan, es algo que debemos ganarnos. Todos escuchaban en silencio. No nací con una vida fácil. No tuve las oportunidades que muchos en esta escuela han tenido, pero nunca dejé que eso decidiera mi valor. Jacob miró directamente a la multitud, sus ojos brillantes e inquebrantables. Y espero que aquellos como yo, los que alguna vez sintieron que no pertenecían aquí, entiendan que nadie tiene derecho a decirles si valen o no. Solo ustedes pueden decidir eso. El auditorio quedó en silencio durante unos segundos. Luego, una nueva ronda de aplausos comenzó. Esta vez no fue con renuencia, ni por cortesía. Fue porque la verdad se había hecho evidente. Jacob se había ganado todo lo que tenía. Bajó del escenario, su corazón ligero, pero lleno de orgullo. No porque hubiera ganado la beca, no porque hubiera silenciado a quienes una vez lo menospreciaron, sino porque había hecho algo que no todos se atreven a hacer. Se defendió a sí mismo y ganó. Desde ese momento, Jacob ya no era solo un chico de granja. Ya no era solo un estudiante negro en una escuela para niños ricos. No era solo un estudiante brillante ni un trabajador incansable. Se había convertido en un símbolo de perseverancia, de respeto propio y del espíritu de lucha contra la injusticia. Y nadie podía negarlo. Ethan Carter estaba sentado en la fila del medio del auditorio, su espalda contra la silla, sus manos fuertemente entrelazadas en su regazo, sus dedos apretando tan fuerte que casi se volvían blancos. No aplaudió, no podía hacerlo. Mientras todo el auditorio se ponía de pie para ovacionar a Jacob, mientras aquellos que antes lo despreciaban ahora lo miraban con respeto, Ethan sentía que lo empujaban al borde de un mundo que alguna vez controló. No entendía cómo todo había cambiado tan rápido. Hace solo unas semanas, Jacob seguía siendo un don nadie, el hijo de un granjero, un chico que no sabía cuál era su lugar, mientras que él, Ethan, era el que estaba en la cima, rodeado de gente siempre lista para seguirlo, reír con él, hacer lo que él quisiera.
Pero ahora, cuando miró a sus amigos más cercanos, ya no vio la certeza en sus ojos. Ya no había sonrisas satisfechas. Ya no había esa seguridad de sentirse el centro de todo. Algunos aún se sentaban allí, tratando de actuar con normalidad, pero otros habían aplaudido junto con la multitud, aunque no demasiado entusiastas, lo suficiente para que Ethan se diera cuenta de que poco a poco se alejaban de él. Nadie dijo nada, pero Ethan lo sintió más claramente que nunca. Ya no era la persona más fuerte en esa sala. Al día siguiente, cuando Ethan entró al patio de la escuela, se dio cuenta de que todo había cambiado de una manera que no podía controlar. Los estudiantes que antes se reían con él cuando se burlaba de Jacob, aquellos que repetían sus crueles palabras, ahora lo evitaban. Nadie le dijo nada directamente. Nadie lo confrontó cara a cara, pero podía sentir que su mirada hacia él había cambiado. Algunos lo miraban con indiferencia, otros pasaban junto a él sin saludarlo como solían hacerlo, y algunos se paraban cerca de él, pero ya no iniciaban conversaciones. Ethan sentía cómo el aislamiento se acercaba a él como un círculo invisible, cerrándose a su alrededor. Entró en la cafetería durante el almuerzo, tratando de mantener su actitud habitual, fingiendo que nada había cambiado. Pero cuando pasó junto a un grupo de estudiantes sentados juntos, escuchó susurros a sus espaldas. Él es el que se burló de Jacob. Escuché que su abuelo lo humilló en plena clase. Apuesto a que ahora se está arrepintiendo. Ethan apretó con fuerza la bandeja entre sus manos, pero no se atrevió a darse la vuelta para enfrentarse a nadie. Antes, fácilmente podría haber amenazado a cualquiera que se atreviera a hablar mal de él. Pero ahora todo era diferente. Nadie estaba a su lado como antes. Nadie lo veía como el que tenía el poder absoluto en la escuela. Ethan se sentó en una mesa en una esquina de la cafetería, fingiendo que no le importaba lo que estaba pasando a su alrededor. Pero incluso aquellos que antes eran sus amigos más cercanos, ya no eran los mismos. Andrew, quien alguna vez fue su mano derecha, solo le dio un pequeño asentimiento cuando lo vio sentarse, y luego continuó hablando con otro grupo. Chase, el que siempre había reído más fuerte cada vez que Ethan se burlaba de Jacob, solo lo miró por un segundo antes de enterrar la cabeza en su teléfono. Nadie quería ser visto demasiado cerca de él, porque ahora Ethan ya no era el que podía controlar a todos. Ahora, estar a su lado ya no era una elección segura. Aquellos que alguna vez se burlaron de Jacob ahora estaban comenzando a darse cuenta de sus errores. Algunos no se atrevieron a decir nada. No querían enfrentarse a la verdad de que habían estado equivocados. Pero otros, aunque no hablaran, empezaban a sentir que algo estaba mal en la forma en que habían tratado a Jacob. Alyssa Johnson, la chica negra que se había mantenido en silencio cuando Jacob fue humillado en clase, ya no se sentía cómoda con su silencio. Recordó ese momento en el que podría haber hablado, pero no lo hizo. Cuando agachó la cabeza, fingió no escuchar lo que la señora Whitmore había dicho y trató de convencerse de que mantenerse al margen era la mejor opción. Pero ahora, al ver a Jacob caminar con orgullo por el patio de la escuela, ya no el chico que había sido pisoteado antes, se dio cuenta de que se había equivocado. Un día, cuando ambos salían de la biblioteca, se acercó a él. Dudó por un momento y luego habló. Lo siento. Jacob la miró, ligeramente sorprendido, y luego preguntó, ¿por qué? Alyssa se sintió nerviosa, sin saber exactamente cómo responder, pero al final dijo lo que había estado en su mente durante días. Por no haber hablado cuando debía. Jacob la miró durante un largo rato y luego asintió ligeramente. No eres la única. No lo dijo con amargura ni con ira. Solo lo dijo como un hecho, porque sabía que en este mundo, demasiadas personas elegían quedarse en silencio, cuando deberían haber alzado la voz. Pero al menos, algunos estaban empezando a aprender a enfrentar sus errores. Westfield High no había cambiado por completo de la noche a la mañana. Las viejas ideas, los prejuicios y la discriminación aún persistían, arrastrándose por los pasillos, las aulas y las conversaciones susurradas. Pero algo sí había cambiado. El silencio ya no era la opción obvia. Los estudiantes que antes tenían miedo, ahora veían un ejemplo claro de que si una persona era lo suficientemente valiente para alzarse, podía cambiar la historia. Y aquellos como Ethan Carter, los que alguna vez creyeron que podían dictar el valor de los demás, ahora entendían que el mundo ya no giraba en torno a ellos.
Ethan se sentó solo en la cafetería, mirando a su alrededor, dándose cuenta de que ya nadie lo rodeaba como antes. Por primera vez en su vida, supo lo que se sentía estar aislado. Y por primera vez entendió un poco de lo que Jacob había vivido. La familia de Jacob no era solo una familia de granjeros. Eran empresarios exitosos. La prueba viviente de que el color de la piel no determina el valor de una persona y la refutación más poderosa a los prejuicios que han estado arraigados en la sociedad durante siglos. El apellido Miller no solo estaba asociado con los vastos campos de Texas, sino que también simbolizaba perseverancia y determinación inquebrantable ante la adversidad. Durante mucho tiempo, James Miller dejó de ser solo un granjero común. Se convirtió en el hombre detrás de un imperio agrícola que se extendía por todo el sur de Estados Unidos, habiendo construido un sistema de granjas que suministraba alimentos orgánicos a algunas de las cadenas de supermercados más grandes del país. No era solo un agricultor, era un estratega, un líder, un pionero en el campo de la agricultura sostenible. Pero pocos sabían lo que la familia Miller tuvo que soportar para llegar a este punto. James Miller nació en una pequeña granja donde su abuelo había trabajado como jornalero en tierras de dueños blancos, donde a su padre le habían negado un préstamo simplemente por el color de su piel, donde James había escuchado a su madre llorar en silencio cada noche, preocupada por si tendrían suficiente dinero para alimentar a la familia al día siguiente. Creció en un mundo que constantemente le decía que personas como él no tenían cabida en los negocios, que nunca podrían ser líderes y que nunca podrían cambiar su destino. Pero él no aceptó eso. Trabajó incansablemente, no solo en los campos, sino también en las salas de juntas, donde enfrentó apretones de manos débiles, miradas sospechosas y sonrisas falsas llenas de desprecio. Aprendió a leer las expresiones de aquellos que creían que nunca podría tener éxito, y luego les demostró que estaban equivocados. Ahora cuando la gente hablaba de James Miller, no solo mencionaban al hombre que poseía cientos de granjas, hablaban de alguien que había cambiado toda una industria, creado miles de empleos para su comunidad y luchado para asegurarse de que las futuras generaciones de personas de color ya no tuvieran que vivir bajo la sombra de la discriminación como él lo hizo. Y Jacob Miller, su nieto, era quien continuaba con ese legado. Después de recibir una prestigiosa beca, Jacob ya no era solo un estudiante común de Westfield High. Su nombre se hizo conocido, no solo en la escuela, sino también en la comunidad. Los periódicos locales escribieron sobre él, sobre su historia, sobre cómo se enfrentó a la injusticia, sobre cómo ganó respeto por sus propias habilidades. Los padres que antes despreciaban a su familia, ahora miraban a los Miller con otros ojos. Los susurros se propagaban en las reuniones de padres. Nunca me di cuenta de que los Miller tenían tanta influencia. Pensé que solo eran una familia de granjeros comunes, pero resulta que son más fuertes que muchas familias ricas de la ciudad. Esto realmente cambió mi perspectiva sobre ellos. Los niños que antes se burlaban de Jacob ahora se sentaban en la misma mesa que él en clase, sin atreverse a ignorarlo ni a mirarlo con desprecio. Algunos incluso intentaban entablar conversaciones con él, queriendo ser sus amigos, no porque realmente hubieran cambiado, sino porque se dieron cuenta de que Jacob ya no era alguien a quien podían menospreciar. Pero Jacob no necesitaba su adulación. No luchaba por el reconocimiento de aquellos que alguna vez lo ridiculizaron. Luchaba para cambiar su propia historia, para que nadie pudiera imponerle los límites que otros le habían puesto. Una tarde, mientras Jacob ayudaba a su abuelo a revisar un nuevo envío en una de las granjas familiares, recibió una llamada de un número desconocido. Al principio pensó en ignorarla, pero algo lo impulsó a contestar. Hola, soy el profesor Carter de la Universidad de Texas. Jacob se sorprendió. Sabía que la Universidad de Texas era una de las más prestigiosas de la región, y el profesor Carter era un nombre muy reconocido en el campo de la ciencia agrícola. Leí sobre tu historia en las noticias. Me gustaría invitarte a recorrer nuestro departamento de investigación agrícola. Hizo una breve pausa antes de continuar. Creo que tienes el potencial para desarrollarte aún más en este campo y quiero ofrecerte una beca completa si estás interesado. Jacob apenas podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una beca completa de una de las mejores universidades? Jacob respiró hondo, mirando los vastos campos frente a él, donde la luz del sol bañaba las hileras de árboles en tonos dorados,
y el familiar aroma de la tierra húmeda llenaba el aire. Sabía que había nacido ligado a esa tierra, pero también sabía que no era solo un agricultor. Era el heredero del legado de su familia, el que continuaría el camino que su abuelo había trazado. Apretó el teléfono con fuerza, su voz firme al responder. Gracias, profesor. Es un honor. Pensaré en su oferta. Colgó y se giró hacia su abuelo, quien lo observaba con una cálida sonrisa. No necesitaba preguntar con quién había hablado Jacob, porque sabía que su nieto ya había comenzado a forjar su propio camino. ¿Recuerdas lo que te dije una vez?, preguntó James Miller en voz baja, sus ojos brillando con orgullo. Jacob asintió, recordando las palabras que su abuelo le había dicho cuando era niño, cuando aún no entendía del todo su significado. No nacimos con privilegios, pero podemos crearlos por nosotros mismos. Nadie puede decidir tu valor, excepto tú. Hoy lo entendía realmente. Jacob ya no era solo un estudiante que había recuperado su honor. No era solo alguien que había luchado contra la injusticia en la escuela. Era alguien que había demostrado que el color de piel no define el valor de una persona. Él era quien continuaría el camino de su abuelo, pero a su manera, y sabía que esto era solo el comienzo. Jacob no solo recuperó su dignidad, sino que también inspiró a muchos otros. No supo cuándo comenzó exactamente, pero los estudiantes que antes guardaban silencio empezaron a hablar sobre las cosas que temían. No supo en qué momento aquellos que lo evitaban comenzaron a mirar de frente la injusticia que antes fingían no ver. Todo lo que sabía era que, mientras caminaba por los pasillos de la escuela, ya no se sentía como un extraño. No porque todos lo quisieran, sino porque había ganado el respeto que realmente merecía. Gente como Ethan Carter ya no eran el centro de todo. Seguía allí, pero ya no era el que todos temían. Ya no era el que podía juzgar a los demás sin ser cuestionado. Él y sus amigos, que antes se reunían para burlarse de otros, ya no tenían una multitud a su alrededor. Las sonrisas arrogantes desaparecieron, reemplazadas por una incomodidad silenciosa, una especie de aislamiento que alguna vez fue el que Jacob tuvo que soportar. Pero nadie obligó a Ethan a pasar por ello. Nadie buscó venganza, nadie intentó hundirlo. Simplemente todos se dieron cuenta de que Ethan ya no merecía ser visto como un líder. No solo los estudiantes como Jacob se dieron cuenta de que podían alzarse. Otros entendieron que ya no podían mirar hacia otro lado ante la injusticia. Los estudiantes negros de la escuela comenzaron a hablar sobre sus experiencias, sobre las veces que fueron ignorados, sobre las veces que tuvieron que demostrar su valor. Otros estudiantes, aquellos que nunca habían experimentado la discriminación directamente, también empezaron a cuestionar su propia mentalidad. Alyssa Johnson ya no era la chica silenciosa que se quedó callada cuando humillaron a Jacob. Comenzó a alzar la voz, a participar en debates sobre la igualdad en la escuela, convirtiéndose en alguien a quien otros estudiantes acudían cuando se sentían maltratados. Miguel, el chico latino que solía bajar la cabeza para evitar problemas, dio un paso al frente como uno de los primeros en sugerir la creación de un club para estudiantes negros en la escuela, donde pudieran compartir sus experiencias y trabajar juntos para cambiar las cosas. Incluso maestros como el señor Anderson dejaron de guardar silencio. Un día después de que terminara la clase, detuvo a Jacob. «Sabes», dijo, con una voz profunda pero sincera, «solía pensar que con solo enseñar bien, con solo hacer mi trabajo correctamente, era suficiente. Pero me has mostrado que el silencio nunca es suficiente. Si no hablo cuando veo algo incorrecto, entonces no soy diferente de aquellos que permiten que suceda». Jacob no dijo nada, solo asintió levemente, porque sabía que el verdadero cambio no dependía solo de una persona que se levantara, sino de que, cuando alguien tenía el valor de hacerlo, inspiraba a otros a hacer lo mismo. El día que Jacob se graduó de la escuela secundaria, su abuelo estuvo allí. Se quedó a la distancia, observando cómo su nieto subía al escenario para recibir su diploma. James Miller nunca había sido alguien que mostrara sus emociones con facilidad, pero cualquiera podía ver el orgullo en sus ojos. Jacob lo vio entre la multitud, y en ese momento comprendió que no solo había recuperado su dignidad para sí mismo, sino que también había continuado el legado que su abuelo había construido. Después de la ceremonia, cuando los dos se quedaron de pie uno al lado del otro, mirando el terreno de la escuela por última vez,
El señor James colocó una mano en el hombro de Jacob y le dijo con voz firme, «Lo hiciste bien, pero esto es solo el comienzo». Jacob miró hacia el cielo inmenso, donde los pájaros volaban alto, y entendió que su abuelo tenía razón. Todavía había mucha injusticia en el mundo, muchas barreras por romper y muchas personas que necesitaban a alguien que se levantara y mostrara el camino. Pero Jacob ya no era el chico que tenía miedo. Ya no era el chico que dudaba de sí mismo. Había aprendido algo más importante que cualquier otra cosa. Defiéndete, porque mereces respeto. Y Jacob Miller, el chico que una vez fue menospreciado, el que fue ridiculizado, el que fue tratado como si no perteneciera, ahora caminaba con orgullo, con la certeza de que no solo pertenecía a este mundo, sino que tenía el poder de cambiarlo. Y lo haría. La historia de Jacob Miller no fue solo un viaje de recuperación de su dignidad, sino una prueba de que el respeto no viene del color de piel ni del origen, sino del carácter y del esfuerzo. De ser un chico que una vez fue ridiculizado en clase, Jacob se levantó no solo para defenderse, sino para inspirar a otros a enfrentarse a la injusticia. Cambió la forma en que las personas veían el valor de una persona. Obligó a aquellos que alguna vez lo despreciaron a guardar silencio y ayudó a quienes antes tenían miedo a darse cuenta de que también podían alzar la voz. ¿Y tú? Si estuvieras en los zapatos de Jacob, ¿qué harías? ¿Permanecerías en silencio y lo aceptarías? ¿O encontrarías el valor para defenderte? Comparte tu opinión en los comentarios, porque tu voz importa. Si te gustó esta historia y quieres ver más contenido inspirador, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para no perderte la próxima historia increíble. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.